El tema es las 7 palabras. Pero antes de hablar de las 7 palabras, quiero recordarles que Jesús fue llevado ante las autoridades romanas con Pilato. Jesús ya había sido golpeado y los cargos llevados contra él eran muy diferentes a los cargos de sus juicios religiosos. Fue acusado de incitar a la gente a una revuelta, que era mentira. Dice que él prohibió pagar impuestos al rey y él se proclamaba rey. Vean las mentiras que están echando. Pilato dice que no encontró razón para matar a Jesús y lo envió a Herodes. Herodes lo ridiculizó, queriendo evitar una responsabilidad política, y se lo envió de regreso a Pilatos. Este último juicio por Pilatos le mandó a azotar a Jesús, tratando de aplacar a la gente, y le dieron a Jesús 39 latigazos. Fue lo que le dieron. Fue algo feo, hermanos, lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús iba a ser liberado, pero la turba empezó a gritar: crucifícale y danos a Barrabás. Fue lo que empezó a decir cuando el domingo estaban diciendo: Hosana al Rey que viene, Hosana al Altísimo. Ese día estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y suelta a Barrabás. Y Barrabás fue liberado. El hombre más inocente en la historia del mundo fue culpable de crímenes y sentenciados a morir en la cruz. Jesús estuvo en la cruz crucificado 6 horas. 6 horas. Pero su juicio comenzó desde las 6 de la mañana. Vean qué terrible fue para nuestro Señor Jesucristo. Desde la noche fue arrestado. Recuerden que fueron al huerto del Getsemaní. Fue arrestado, fue juzgado, y a las 6 de la mañana empieza su juicio. Y dice que mientras iba por el camino, cargando su cruz, que pesaba 75 kilos, hermanos, imagínense cargando esa cruz pesada, un cuerpo desvelado, un cuerpo cansado, un cuerpo golpeado, diciendo: me falta lo último. Y dice que por ahí encontraron a Simón de Cirene y le dijeron: ayúdale con la cruz. Y llevaron la cruz de Jesús. Cuando llegó al monte del Gólgota, fue crucificado Jesús. Ahí empieza realmente el sacrificio de Jesús. Fue crucificado en esta parte abajo de la muñeca. Aquí fue donde le clavaron los clavos. Aquí pasan todas las terminaciones nerviosas. Imagínense qué dolor. Fue azotado, crucificado. Hermanos, imagínense por un momento el calor que hace aquí en la tierra bíblica. Y cuando lo estaban crucificando, empezaron a echar suerte sobre su ropa. Los soldados romanos se burlaban de Jesús y dicen: yo me quedo con esta prenda, porque estaban echando suertes. Qué feo estuvo pasando nuestro Señor Jesucristo, pero todo por amor. Vamos a ver una cita bíblica en Lucas 23:34. Dice, Jesús decía, es la primera palabra que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Vean la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue lo que estuvo mostrando como hijo de Dios. Aquellos que lo crucificaron a Jesús no estaban conscientes del alcance total de lo que estaban haciendo, porque ellos no lo reconocían como Mesías. Su ignorancia estaba ciega, porque no estaban viendo más allá.
pero ellos merecían el perdón. Si se fijan, por eso les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. La oración de Cristo en medio de las burlas fue una expresión ilimitada de su gracia divina. Vean, porque se estaban burlando de Jesús, porque faltó el que le dijo: no, que tú que destruyes el templo en 3 días, lo le vas a levantar en 3 días, y cosas así. Y si eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvate a ti mismo. Y tú que curabas, bájate de esa cruz. ¿Y qué les dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su gracia de amor, su perdón ilimitado, ahí estaba. Yo no me sorprendo del castigo que sufrió Jesús, me sorprendo de su amor, porque Él sabía lo que iba a sufrir por amor hacia la humanidad. Eso fue lo más grandioso, lo más glorioso, que dio su vida por nosotros. La segunda palabra le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo encontramos en Lucas 23:42. Y le dijo Jesús al ladrón que estaba junto a él, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, recuerden que estaban dos ladrones en la cruz, uno a su izquierda, otro a su derecha, y uno le dijo: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvame a nosotros. Y el otro ladrón le dijo: oye, ¿estás viendo dónde estamos y aún te burlas? Y me quiero imaginar ese ladrón en la cruz del Calvario con una mirada triste, una mirada, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, como diciéndole: si te llegas a acordar de mí. Pero vean el amor, hermanos, de Jesús, que no le importa cuál sea tu condición. Si tú vienes con perdón, porque Él estaba pidiendo perdón, o sea, dice: acuérdate de mí. Llegó y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean qué amor tan grande. Esta declaración le está asegurando que cualquier persona que cree en Jesús tiene vida eterna y que Jesús lo perdona. Pero lo que Dios quiere es un arrepentimiento, no ritualismos, un corazón arrepentido. Ese ladrón no estaba por buena gente en la cruz, pero Jesús perdona cualquier pecado, y ahí está la prueba. Pero perdona a la persona arrepentida, es al que Jesús perdona. Esto estaba garantizando su fe en Jesús. Qué gran amor. ¿Quién puede reflejar ese amor? Que aún sufriendo le diga: hoy estarás conmigo. Y me quiero imaginar a Jesús con su mirada bondadosa, su mirada llena de amor, volteándola a ver y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa seguridad, hermano, nos da Dios, que en el último momento de su vida de ese ladrón ya tenía ganado el paraíso. Solamente creer. Es lo que pide Jesús, creer. No pide otra cosa, creer. Solamente dice, por eso le decía: tu fe te ha salvado. Y ahí la fe del ladrón se salvó por creer en Jesús. Vamos a ver la tercera palabra. La tercera palabra dijo: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús le encargó a María, a Juan, al apóstol Juan. Sentía esa preocupación, yo creo, por su mamá, porque hay que recordar que Jesús tenía un lado humano también. O sea, no por ser Dios no sufrió, sí sufrió, porque Él tenía un cuerpo de carne y hueso. Él también tenía sentimientos, o sea, no era
insensible, él era sensible. Por eso le dice, cuando vio a Juan, le dijo, ¿sabes qué? Ahí está cuídala, te la encargo. Porque no estaba ningún otro apóstol, hermanos, más que Juan. Los demás estaban a lo lejos viendo cómo crucificaban al Señor Jesucristo, pero no se arrimaron porque tenían miedo. Pero Juan fue valiente, Juan estuvo ahí y estuvo con María, la madre de Jesús. Y luego dice que desde ese momento el apóstol Juan recibió a María en su casa. Esto aproximadamente, hermanos, fue entre 9 y 11 y media de la mañana, esto que está pasando. Imagínense el torturo a esas horas. Pero viene lo más feo, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo. Algo que jamás había experimentado, lo experimentó en ese mismo momento, que es una de sus palabras que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vean cómo nunca había sentido la lejanía de su padre. Él no había sentido eso. Y muchos decían, está llamando al profeta Elías, y se empezaban a burlar de él. Pero él sintió la soledad. ¿Y saben por qué sintió eso? Porque cargó el pecado del mundo. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Y recuerden que el pecado nos aleja de Dios, que sin santidad nadie puede ver a Dios. En ese momento él se hizo pecador porque él cargó el sacrificio de todo el mundo. Y se me hace muy fuerte cuando dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, he sentido la soledad, pero yo no la puedo comparar con la soledad que sintió el Señor Jesucristo, porque el Dios Trino, el Dios en tres personas, se separó completamente de la santidad de su Padre. En ese momento Dios le dio la espalda a su Hijo porque era pecado. Pero dice, lo hago por amor a la humanidad. Lo hago por amor, por rescatar al fumador, a la prostituta, al ladrón, al mentiroso, al violador. Por eso estoy en la cruz, por eso me desamparó mi Padre, porque estoy muriendo por aquellas personas que merecen el Salvador. Recuerden que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí estaba cumpliendo Él, porque amó a todo el mundo. Qué grande amor de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme pecado, Él estaba experimentando la separación de su Padre, la única vez y por toda la eternidad. Eso también fue cumplido se cumplió el Salmo 22. Vean lo que dice el Salmo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Es lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Y como ser humano, tuvo sed. Dice, después de estos, en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Él tenía sed, hermanos. Vean, su cuerpo humano, su naturaleza humana, le estaba pidiendo agua. Ya era la hora novena, ya era casi las 3 de la tarde. Y en este momento, dice el Salmo 69:21, y por comida me dieron hiel, y para mi sed
me dieron a beber vinagre. Y fue lo que le dieron a Jesús, vinagre, pero estaba mezclado con una droga que era para que aguantaran más en la cruz. Pero Jesús no lo hizo porque Él estaba como un sacrificio perfecto. Era lo acostumbrado en una crucifixión darles esa bebida para que aguantaran más. Dios Jesús no quiso, porque dice los evangelios que con una lanza le arrimaron una esponja, un hisopo, para que tomara agua, pero no lo hizo. Y la última palabra, una de las últimas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego de habiendo dicho esto, expiró. Jesús sabía que ya estaba en manos de su Padre. Jesús sabía que al morir Dios había aceptado ya su sacrificio y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Recuerden que muere el justo por el injusto y que nadie más en esta tierra va a pagar ese sacrificio, porque ya fue pagado por Cristo Jesús. Ni va a venir Jesucristo una segunda vez a ser crucificado, ya no. Es un sacrificio único para siempre. En Hebreos dice lo siguiente, en Hebreos, no lo tengo. En Hebreos dice 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya el sacrificio perfecto ahí está. Ya hemos aceptado a Cristo. Y su última palabra fue: consumado es. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo dicho, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Su última palabra significó que su sufrimiento ya había terminado. Como toda la obra de su Padre que le había encomendado a realizar, que era predicar el Evangelio, obras, milagros, la salvación eterna para su pueblo, ya se había cumplido. Ya estaba pagado el sacrificio por lo que Él había venido a morir por nosotros. Y dice que en aquella misma hora hubo un terremoto que rasgó el velo del templo en dos, que ya la ley había terminado y comenzaba la gracia, que era por fe, creer en Jesús como Salvador personal. Pero hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios, y dice que se acercó un soldado y le picó a un costado, y dice que salió como agua, salió. Y a los dos ladrones que estaban a un lado y al otro les quebraron las piernas para acelerar la muerte. Y dice un salmo que de Jesús no se quebraría ni un solo hueso. Vean cómo se cumple la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que quiero que se lleve hoy es que Jesucristo hizo un sacrificio por nosotros. ¿Qué sacrificio está dispuesto usted a hacer por Dios? ¿Qué sacrificio? ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que cumple con Dios el domingo y dice: ya cumplí, pero eso no es sacrificio. El sacrificio es dejar amistades, compromisos, todo aquello que está poniéndose en primer lugar en mi vida antes que Dios. Jesús se ofreció en sacrificio, Él lo hizo por amor. Pero yo, ¿qué voy a hacer por Cristo? Eso es lo que nos queda a nosotros hacer. Él se sacrificó. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar ahora de mí
para Dios? ¿Qué es lo que voy a dejar para Dios? Eso es lo que me toca a mí. Separarme del pecado, separarme de aquello que me está alejando para vivir para Cristo. Ese sacrificio tan grande que Jesús hizo es mucho amor. Ahora yo soy cristiano y vivo seguro por la salvación de Dios, pero ahora me toca a mí vivir en santidad y apartarme para Dios, porque un día la muerte ahí va a estar. Y si hice las cosas por compromiso y no por fe, mi camino está en el infierno. Porque si lo hice por quedar bien con alguien, mi alma no está segura. Si lo hice por fe, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así lo dice la Biblia. No lo digo yo. Y es lo que quiero que se lleve. Que tengo que hacer un compromiso con Dios, y si no con el mundo, y el día que muera, ahí va a estar mi recompensa, para vida eterna o para vergüenza eterna. Y que Dios les bendiga. Vamos a orar para estar despedidos.